you want to be comfortable and you want to have friends and you want to be like early days, being like short, being 5 feet tall. Danny DeVito acaba de cumplir 80 años, pero la historia de su vida es desgarradora. Su propia madre admitió que nunca lo quiso. Su padre se volvía violento cada noche cuando bebía. La policía fue llamada a su casa 17 veces antes de que Danny cumpliera 15 años. Pero eso no es lo peor. Danny ha estado ocultando un doloroso secreto durante décadas, una condición rara que convierte cada día en una agonía. Hollywood le ofreció millones para operarse y cambiar su rostro. Él se negó y quemó el contrato. Ahora, a los 80 años, la verdad sobre su sufrimiento finalmente está saliendo a la luz. La vida de Danny DeVito no comenzó de forma fácil. Nació en Neptune, Nueva Jersey, en 1944, y desde el principio, las probabilidades estaban en su contra. Su madre, Julia, ya tenía 40 años y había criado a varios hijos. No quería otro más. Años después, lo admitió abiertamente. No lo quería, pero estoy muy orgullosa de él. Ese tipo de confesión podría destrozar a cualquiera. Pero para Danny, se convirtió en combustible. Esa sensación temprana de rechazo nunca lo abandonó, y la llevó como una sombra durante toda su infancia. Pero en lugar de dejar que lo hundiera, siguió adelante. Quería demostrar que valía algo, pero sus dificultades no terminaron ahí. En casa, la vida era impredecible. Su padre, Daniel Sr., era un hombre amable durante el día. Tenía una tienda de dulces en Asbury Park y era bien querido. Pero cuando caía la noche y el alcohol hacía efecto, se transformaba en otra persona. Irritable, ruidoso, incluso violento. Danny aprendió a estar atento a las señales, el sonido de las botellas, la forma en que cambiaban los pasos de su padre. A veces se escondía en armarios. Otras veces, corría a casa de los vecinos. Entre 1950 y 1955, la policía fue llamada a su casa al menos 17 veces. Estas experiencias de la infancia dejaron marcas profundas. Años más tarde, Danny decidió mantenerse sobrio y en 1992 incluso creó un programa de apoyo llamado Little Giants. Ha ayudado a más de 15.000 niños de hogares como el suyo a recibir el apoyo que necesitan. Cuando tenía 14 años, Danny sabía que tenía que irse. Su vecindario se estaba derrumbando. La heroína estaba por todas partes. 2 de sus amigos de la infancia murieron antes de cumplir 16 años. Así que hizo un plan. Estudió mucho. Ahorró $237 con pequeños trabajos y convenció al sacerdote de su parroquia para que hablara con sus padres. Su objetivo era ingresar en una escuela preparatoria oratoria. Eligió bien el momento. Solo pidió permiso cuando su padre estaba sobrio y lleno de culpa. Su madre, sintiendo el peso de su rechazo pasado, aceptó. Esa decisión probablemente le salvó la vida. De los 12 amigos que tenía en esa época, solo 3 llegaron a los 25 años sin acabar en prisión o enganchados a las drogas. Había algo más. Danny tenía una rara condición genética llamada enfermedad de Fairbanks. Por eso solo creció hasta medir 1,47 m. Pero no era solo una cuestión de altura. Dolía mucho. Sus caderas, rodillas y espalda le dolían constantemente. En sus 20s y 30s, su nivel de dolor solía estar entre 6 y 8/10. Aún así, no se rindió. Hacía sus propias acrobacias. Incluso se desplomó 4 veces durante el rodaje de Alguien, voló sobre el nido del cuco y fingió que era parte del papel. Nunca se volvió adicto a los analgésicos, aunque los médicos se los ofrecieron. Y en silencio, donó más de $12 millones para ayudar a financiar tratamientos para otras personas con afecciones óseas como la suya. Nunca puso su nombre en esos proyectos. No quería atención. Solo quería que otros sufrieran menos. Antes de actuar, tuvo otro trabajo, uno que la mayoría de los fans no espera. Fue estilista. Se formó para ello. Completó 1.500 horas de entrenamiento y se graduó segundo de su clase en la escuela de belleza. Trabajó en el salón de su hermana Angela, llamado Curl Up and Die. Llegó a ser tan bueno que la gente reservaba citas con meses de anticipación. Incluso ganó premios por un peinado llamado Neptune Twist. Se lo tomaba muy en serio, aunque al principio empezó solo para conocer chicas. Un día, mientras peinaba a una clienta, su esposo, productor teatral, le dijo a Danny que hiciera una audición para una obra. Así fue como todo comenzó. Danny no soñaba con ser actor. En 1962, solicitó ingreso en la Academia Americana de Artes Dramáticas para aprender maquillaje. Le pidieron que hiciera un monólogo. Aunque no tenía experiencia, lo intentó. Interpretó una escena de The Rainmaker,
Algo hizo clic. Le ofrecieron una plaza, no para maquillaje, sino para actuación. No aceptó de inmediato. Volvió al salón, pero 3 días después, la escuela volvió a llamar y le ofreció una beca parcial. Esa segunda llamada cambió su vida. Unos años después, vivía en Nueva York con un compañero de piso, Michael Douglas. Compartían un diminuto apartamento lleno de cucarachas, casi sin calefacción, y un alquiler de $75 que apenas podían pagar. Douglas mantenía en secreto que era hijo de Kirk Douglas. Comían frijoles enlatados y pan duro. Una vez, gastaron sus últimos $27 imprimiendo fotos promocionales y repartiéndolas por la ciudad. Mientras Douglas conseguía algunos papeles, Danny seguía siendo rechazado, pero el vínculo entre ellos se mantuvo. Años después, Douglas pidió que Danny fuera elegido para Alguien voló sobre el nido del cuco. Ese fue el papel que lo cambió todo. Antes de ese gran golpe de suerte, Danny vivió años brutales en Hollywood. Entre 1967 y 1970, hizo 248 audiciones. Solo consiguió 3 pequeños trabajos, ganando menos de $800 en total. Para sobrevivir, aceptó trabajos extraños, aparcar coches, quedarse inmóvil como un maniquí en una tienda de ropa, e incluso limpiar jaulas en el zoológico de Los Ángeles por $1.85 la hora. Leía diálogos a los chimpancés solo para mantener sus habilidades afiladas. Durante un tiempo, vivió en su viejo Volkswagen Beetle. Se duchaba en la IMCA y comía en comedores sociales. Guardó esa historia en silencio durante décadas. Hollywood quería cambiarlo. Productores y agentes le dijeron que se operara. Algunos sugirieron romperle y alargarle las piernas. Otros querían remodelar su rostro. Un estudio incluso le ofreció casi $1 millón en dinero actual si aceptaba. Él dijo que no. De hecho, quemó el contrato en una hoguera en la playa. Se negó a convertirse en otra persona por fama. Su respuesta a un director de casting se le quedó grabada durante años. Prefiero ser una versión de primera clase de mí mismo que una versión de segunda clase de otra persona. Sus primeros papeles pagaban poco y venían acompañados de más dificultades. Su primera obra fuera de Broadway le pagaba $25 a la semana. Trabajaba turnos nocturnos en una imprenta solo para poder pagar el alquiler. Durante esa obra, atravesaba una profunda depresión. Estuvo a punto de abandonar. Su primera película le pagó poco más de $200 y contrajo neumonía filmando en agua helada. Incluso durmió en un granero para ahorrar dinero. Su padre enfermó en 1972 y Danny no pudo regresar a casa con frecuencia. Cuando su padre murió, lo devastó. Solicitó un trabajo en correos y pensó seriamente en dejar la actuación. Pero el mismo día en que recibió la carta de oferta, sonó el teléfono. Era para una audición de Alguien voló sobre el nido del cuco. Ese momento lo cambió todo. El dolor, la pobreza, el rechazo, todo condujo a esa única oportunidad. Y la aprovechó. Su antiguo compañero de piso, Michael Douglas, resultó ser el productor. Y aún más increíble, DeVito ya había interpretado al mismo personaje, Martini, años antes en una versión teatral. Así que cuando el equipo de casting dudó, él ya estaba completamente preparado. La película se rodó dentro de un hospital psiquiátrico real, y el elenco incluso incluía pacientes reales como extras. El ambiente era intenso. Eso ayudó a DeVito a aportar algo crudo a su interpretación. Solo apareció en pantalla durante 5 minutos y 52 segundos, pero dejó huella. El director Milo Forman lo apoyó incluso cuando el estudio quería un nombre más grande. La película ganó 5 premios Oscar importantes, y aunque DeVito no fue nominado, por fin estaba en el mapa. Luego, en 1978, DeVito tomó una decisión que la mayoría consideró una locura. Renunció a 3 papeles cinematográficos para hacer una audición para una comedia de televisión llamada Taxi. Su propio agente le dijo que no lo hiciera. En Hollywood, todos decían que pasar del cine a la televisión era un suicidio profesional, pero DeVito confió en su instinto. Cuando leyó el guión, supo que tenía que interpretar a Louis de Palma. Durante la audición, no solo leyó líneas, hizo un monólogo completo de 7 minutos que dejó a todos atónitos. A veces estaba nerviosa por su baja estatura, apenas 1,47 metros, pero el creador James L. Brooks amenazó con renunciar si no lo contrataban. Creía tanto en DeVito. Danny ni siquiera negoció un mejor salario. Firmó el contrato de inmediato, aunque pagaba un 40% menos que a otros actores. Y así, todo cambió. Antes de Taxi, había sido rechazado en casi 200 audiciones en 3 años.
Los directores de casting le decían constantemente que era demasiado bajo, demasiado extraño, demasiado diferente. Pero una vez que la serie se estrenó, se convirtió en una sensación. En solo 8 episodios, recibió más de 11.000 cartas de fans. Lois de Palma no se parecía a nada que la televisión hubiera visto antes, especialmente para un personaje secundario. Era cruel, grosero y descaradamente desagradable, y al público le encantaba. Los censores recibían múltiples cartas de queja en cada episodio por sus líneas. Danny DeVito alimentó el papel canalizando el rechazo y la ira personales en su interpretación, y funcionó. Para 1980, el 93% de los estadounidenses reconocía a Lois solo por su voz o su silueta. Su cabina de despacho se volvió icónica, y DeVito ganó un Globo de Oro en 1980 y un Emmy en 1981, sorprendiendo a los críticos que pensaban que el personaje era demasiado antipático como para ser premiado. Su victoria demostró que el público podía abrazar a los villanos y cambió la televisión para siempre. NBC incluso le ofreció $175,000 por episodio para su propio programa, pero él se mantuvo leal a Taxi. Durante ese éxito, DeVito conoció a Rhea Perlman de una forma inusual, cuando ella fue a romper con su compañero de piso. Hablaron durante 6 horas, se mudaron juntos en cuestión de semanas y se casaron en 1982. Más tarde, Perlman se unió a Taxi como la novia de Lois, y su química en la vida real pasó desapercibida para los productores. Para evitar favoritismos, mantuvieron camerinos separados, en silencio. Lanzaron Jersey Films en 1983, trabajando de noche y los fines de semana. A lo largo de más de 4 décadas, colaboraron en 17 proyectos y establecieron una regla: no pasar nunca más de 2 semanas sin crear algo juntos. Tras el final de Taxi en 1983, DeVito hizo una exitosa transición al cine. Apareció en La Fuerza del Cariño, Tras el Corazón Verde y Por favor, maten a mi mujer, obteniendo otra nominación al Globo de Oro por su audaz papel de villano. En 1987 debutó como director con Tira a mamá del tren, recibiendo elogios de la crítica. Luego llegó Los gemelos golpean 2 veces en 1988, un arriesgado acuerdo de reparto de beneficios con Arnold Schwarzenegger que resultó ser un enorme éxito, recaudando más de $216 millones en todo el mundo y convirtiendo a DeVito en un auténtico protagonista. Entre bastidores, DeVito continuó dirigiendo y produciendo, incluida La Guerra de los Rose, que se volvió culturalmente icónica. En 1992 ofreció una actuación legendaria como el Pingüino en Batman Vuelve, mientras también dirigía Hoffa, demostrando su versatilidad. Ese mismo año lanzó oficialmente Jersey Films, que se convirtió en uno de los estudios independientes más influyentes de los años 90. La compañía respaldó de forma célebre Pulp Fiction cuando otros la rechazaron, ayudando a lanzar un clásico del cine. En 1996, DeVito dirigió Matilda, interpretando al cruel padre y eligiendo a Perlman como la madre. Fuera de la pantalla, apoyaron a la estrella infantil Mara Wilson durante la enfermedad de su madre, incluso llevando una versión casi final de la película al hospital. Jersey Films continuó con Man on the Moon en 1999, un proyecto apasionado en honor a Andy Kaufman, que DeVito defendió a pesar de su pobre desempeño en taquilla. A lo largo de su carrera, DeVito luchó en privado contra la enfermedad de Fairbanks, un raro trastorno óseo que le causaba dolor crónico. Hollywood le instó a guardar silencio por temor a que afectara su carrera. Trabajó con dolor extremo en It's Always Sunny en Filadelfia, a menudo desplomándose fuera de cámara. Finalmente habló públicamente en 2025 para crear conciencia y abogar por mejores tratamientos. A pesar de sus problemas de salud, su llegada a Sunny en 2006 aumentó la audiencia en un 227%, y su comedia física Sin miedo se volvió legendaria. Se separaron en 2012, se reconciliaron brevemente y se separaron definitivamente en 2017 sin divorciarse. Siguieron siendo cercanos, vivieron cerca, compartieron rutinas y continuaron apoyándose mutuamente. En 2023, DeVito donó $500,000 al hospital donde nació, apoyando la atención urgente a pacientes. También ha usado su plataforma para hablar sobre atención médica, derechos de las personas con discapacidad y política, lo que algunos creen que pudo haberle costado papeles de forma silenciosa. En mayo de 2025, DeVito generó controversia tras una tensa discusión en directo en Jimmy Kimmel Live, que se volvió viral y dividió la opinión pública. Se mantuvo firme en sus palabras, alimentando rumores de una posible inclusión en listas negras,
aunque nada fue confirmado. Aún así, a los 79 años, DeVito sigue activo, produciendo una docuserie deportiva para Prime Video con sus hijos y continuando su icónico papel como Frank Reynolds en It's Always Sunny in Philadelphia. Casi 2 décadas después, el público todavía lo ama, demostrando que su impacto no se ha desvanecido.